Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Bienvenidos a esta nueva temporada, vamos a llamarlo temporada, vamos a llamarlo nueva etapa, como queramos. Estamos en un nuevo año 2024, feliz año a todo el mundo, espero que hayáis empezado con buen pie, espero que estéis dando caña tanto a vuestro entrenamiento, alimentación, que estéis con energía con esos nuevos propósitos que os habéis planteado. Y yo, hoy en este episodio, os quiero hablar un poco acerca de cómo montar un gimnasio en casa con poco dinero, de forma asequible, pero bien. O sea, sabemos que a veces cuando hablamos de montar un gimnasio o un espacio de entrenamiento en nuestra propia casa, pues parece como que tenemos que desembolsar un montón de dinero, que tenemos que tener un montón de espacio, un montón de recursos. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que yo, por ejemplo, sabéis que entreno en casa, sabéis que lo hago de forma muy simple, muy minimalista. Es verdad que para muchas personas lo que yo tengo puede ser demasiado, para otras personas puede ser poco, pero os quiero hablar acerca de cómo montar vuestro propio espacio de entrenamiento en casa, porque sé que muchos de los que me escucháis os habéis planteado empezar el año haciendo más ejercicio físico, cuidando un poco más de vuestra salud, y considero que tener un espacio en casa con el cual podemos hacer todo esto es una de las mejores inversiones. Así que, antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web, ivyamazares.com. Eso no ha cambiado, tenéis los enlaces en las notas del episodio. Y para los más curiosos, para los que queréis recibir un poco más, cada semana escribo en lifters.es una newsletter que envío directamente al mail de todos los suscriptores. Ya somos más de 2.000 personas por ahí. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis, porque eso hace posible que yo vaya escribiendo y que ese proyecto siga siendo gratuito. Así que, para todos los que queráis recibir ese contenido, simplemente ir a lifters.es, tenéis ahí unos artículos que podéis leer y que he ido enviando previamente, y si queréis recibir los siguientes, simplemente tenéis que dejar vuestro mail y os les envío personalmente a vuestra bandeja de entrada. Así que lo dicho, el tema de hoy es bastante interesante porque para mí hablar de gimnasios en casa es echar la tarde, o sea, puedo pasar horas hablando de cómo montar un espacio de entrenamiento, de material para montarlo, de cómo hacerlo, de manera más simple, menos simple. Bueno, en definitiva, tenemos un montón de opciones diferentes. Lo primero de todo, ¿se puede montar algo asequible y de calidad con poco presupuesto? Se puede hacer. O sea, para todas las personas que piensan que no se puede hacer, vengo a desmentiros eso, porque sí que es cierto que se puede hacer. De hecho, yo mismo lo he ido haciendo con el paso de los años, y aunque a día de hoy quizás el material se ha encarecido un poco, todavía sigue siendo posible. Todo depende un poco también de las preferencias de cada uno. Hay personas que dicen, bueno, pues mira, yo prefiero pagar una cuota de 30, 40, 50, 60 euros al mes e ir al gimnasio de mi barrio, porque así me motivo más, así voy con el compañero, la compañera, con quien sea. Bueno, pues eso es totalmente factible, igualmente. Pero, como digo, para mí tener un espacio en casa hace que no tengamos que depender, lo primero, de horarios. Por ejemplo, un festivo cierra, por ejemplo, yo que sé, tienen horarios limitados en los cuales cierran a cierta hora, abren a cierta hora. Entonces tenemos que ajustarnos un poco a esas situaciones. Si yo, por ejemplo, tengo algo montado en casa, pues sencillamente es cambiarme, ponerme la ropa y empezar a entrenar. ¿Que tengo menos tiempo? Bueno, pues no pasa nada, porque termino de entrenar y estoy en casa. No tengo que coger el coche, no tengo que desplazarme, no tengo que ir a otro sitio. En definitiva, para muchas personas esto es muchísima ventaja con respecto a ir a un gimnasio convencional. Por lo tanto, partiendo de la base de que sí que se puede montar algo asequible y de calidad con un presupuesto bajo, antes deberíamos de hacernos ciertas preguntas. La primera de todas es, ¿cuál es el objetivo que tenemos? No es lo mismo una persona que diga, bueno, pues yo quiero mejorar un poco mi forma física y ya está. Bueno, pues seguramente en este caso, con montar un espacio muy simple, con poquitas cosas, sería más que suficiente. Si el objetivo es ganar fuerza, ganar musculatura, bueno, pues sabemos que tenemos que hacernos con quizás otras que ocupen un poco más de espacio, pero que igualmente podemos adquirir a muy buen precio y que realmente, si disponemos, como digo, del espacio, pues tampoco va a ser algo problemático. Por lo tanto, lo primero sería plantear eso. ¿Qué objetivo tenemos? Os pongo mi caso personal. Soy una persona que entrena principalmente con objetivos estéticos, de fuerza, de hipertrofia. En definitiva, necesito, por ejemplo, pesas, necesito discos, necesito barra, necesito jaula. Bueno, pues este tipo de cosas hay que plantearlas antes de empezar a decir, bueno, pues me monto un gimnasio en casa y ya está. Por otra parte, quizás tenemos a la persona que únicamente busca, bueno, pues mejorar un poco su forma física, mejorar en ciertos ámbitos porque igual no es capaz de hacer flexiones, de hacer dominadas. Bueno, pues en ese caso seguramente adquiriendo 4 cosas muy básicas que no van a ocupar apenas espacio sería más que suficiente. Así que bueno, la primera pregunta sería ¿cuál es el objetivo? Y a partir de ahí ya iríamos a la segunda pregunta, que sería ¿cómo te gusta entrenar?
A mí, por ejemplo, sabéis que me gusta entrenar moviendo peso, moviendo cargas, haciéndome fuerte. Bueno, pues en este caso yo sé que tengo que hacerme con cierto equipamiento para entrenar de esa manera. Si, por ejemplo, me gusta entrenar de forma más minimalista, de forma más simple, con mi propio peso corporal, con poquito equipamiento, bueno, pues en este caso, o bien me voy a un parque a hacer calistenia con mi peso corporal, o sencillamente me compro 2 o 3 cositas para casa y con esto voy planteando un esquema full body, de cuerpo completo, que puedo hacer 2 o 3 veces por semana. Bueno, pues dependiendo de cómo nos gusta entrenar, va a ser decisivo para elegir un material u otro. Por otra parte, habría que pensar también en cuánto espacio tenemos disponible. Si yo, por ejemplo, tengo una habitación en casa que no utilizo para nada o que utilizo a modo de trastero, pero que tiene 4 cosas tiradas por ahí, pues quizás puedo plantearme el hecho de deshacerme del todo de esas cosas que no utilizo casi nunca, dejarlo limpio, dejarlo preparado para montarme ahí un espacio de entrenamiento. Si yo, por ejemplo, no tengo un espacio en casa disponible para hacer esto, pero tengo un trastero, bueno, pues quizás puedo acondicionarlo un poco y de esa manera tener un espacio también para hacer algo de ejercicio físico. Y por otra parte, si no tengo ni trastero ni tengo una habitación libre, quizás tengo que buscar el sitio idóneo en mi casa, por ejemplo, un espacio en el salón, un espacio en una habitación, donde sea, para poder incorporar algunos de estos materiales. Quizás con una barra de dominadas, quizás, por ejemplo, con unas anillas, quizás, por ejemplo, con un pequeño banco, cualquier cosa. Con esto es más que suficiente para montar un espacio de entrenamiento, pero antes, previamente, he tenido que ver cuál es mi objetivo y cómo me gusta entrenar. ¿Por qué va esto antes de, por ejemplo, pensar en lo que voy a comprar? Principalmente porque si mi objetivo es, pongamos, ganar fuerza, ganar músculo, entrenar de manera muy fuerte, porque me gusta, me motiva a hacerlo así, y no tengo espacio de entrenamiento disponible para meter una barra de 2,20 metros, para, por ejemplo, comprar discos, para, por ejemplo, meter una jaula de entrenamiento. Bueno, pues en este caso está claro que la opción de entrenar en casa, de montar un espacio, va a ser bastante más complicada porque voy a tener que sacar cosas sí o sí. Y por último, estaría el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo disponible tengo? Si yo, por ejemplo, tengo 3 horas disponibles cada día para, por ejemplo, entrenar y cada sesión dura, pongamos, 1 hora, hora y poco, pues está claro que o bien la puedo hacer en casa porque me apetece hacerlo así, o no tendría ningún problema en ir a un parque, en ir a un gimnasio, desplazarme. En definitiva, esto también depende un poco de cada uno. Yo, por ejemplo, saco muy poquito tiempo al día para entrenar, pongamos que tengo 1 hora y media, entonces si yo tuviera que desplazarme a un gimnasio, tuviera que coger el coche, tuviera que depender de horarios y todas estas cosas, estoy convencido de que muchas veces no habría podido entrenar y de esta manera en la última década no he fallado ni un solo entrenamiento, principalmente por eso, porque siempre saco el momento, siempre tengo el tiempo y además tengo el material a 10 pasos, por lo tanto es mucho más sencillo de esta manera. Partiendo de estas cuestiones, de estas preguntas que nos hemos hecho, a partir de ahí ya cada uno se puede hacer una idea más o menos clara de si le viene mejor entrenar en casa, de si le viene mejor entrenar en un gimnasio y de por dónde debería tirar a la hora de adquirir material de entrenamiento. En mi caso, por ejemplo, empecé con unas mancuernas muy pequeñitas, de 4 kilos. A partir de ahí, os estoy hablando de que tenía 16 años, empecé adquiriendo un poco más de material. Poco a poco fui adquiriendo unas mancuernas ajustables a las cuales las iba metiendo discos, las iba sacando discos. También compré una barra, compré algún disco más. También me fabriqué, lo he comentado en más de una ocasión, mi propia jaula de entrenamiento con ayuda de personas que tenían acceso a, por ejemplo, este tipo de materiales para soldar, para hacer ciertas estructuras. Bueno, pues me fabriqué mi propia jaula de entrenamiento, la cual conservo. Luego, años más tarde, adquirí una jaula mucho más profesional, mucho más segura para hacer ciertos ejercicios. Con el paso del tiempo cambié el banco que tenía por otro de más calidad. He ido comprando diferentes accesorios como anillas, como por ejemplo una barra con la cual realizo ciertos ejercicios un poco más analíticos. En definitiva, como veis, al final es un proceso que va avanzando con el paso del tiempo y con el cual nosotros vamos adquiriendo experiencia y vamos viendo realmente lo que necesitamos. Porque una persona puede que empiece con unas anillas, con una barra de dominadas y se dé cuenta de que, oye, pues mira, necesito algo más de peso, voy a comprar una kettlebell o 2 kettlebell porque de esta manera voy a dar más variedad al entrenamiento y me va a motivar mucho más. También habrá personas que empiezan con eso y dicen, bueno, pues mira, yo ahora lo que quiero es volverme muy fuerte, hacer muchos ejercicios básicos, entonces voy a comprar una jaula, voy a comprar un banco, voy a comprar material de este tipo, con el cual voy a montarme un espacio bastante chulo. Bueno, pues lo más básico para empezar
como idea general es el propio cuerpo, con eso podemos hacer un montón de ejercicios, de hecho podemos desarrollar un físico muy estético a base de ejercicios con el peso corporal, pero sí que es cierto que también es interesante hacer algún ejercicio básico con peso libre, principalmente para el tren inferior y para grupos musculares que al principio, cuando somos personas que se inician en los ejercicios con el peso corporal, pues pueden resultar un poco más complejos. Ejemplo, si yo por ejemplo voy a hacer unas flexiones de pino, al principio me va a resultar mucho más complejo, pero si yo compro unas mancuernas pequeñitas, pues hacer press militar me va a resultar en cierto modo más sencillo y puedo ir progresando de manera un poco más asequible, ¿no? Por así decirlo. Así que esa sería mi recomendación. Tenéis en mi web ivyamazares.com material que yo utilizo y recomiendo, material que además es muy barato, es de calidad. Tenéis ahí los enlaces directamente, así que podéis cogerlo simplemente como ideas para montar vuestro espacio de entrenamiento o sencillamente comprar directamente el que está ahí porque veis que tenéis el espacio, veis que tenéis los recursos, veis que esto de entrenar en casa os motiva y que le vais a sacar partido. Como digo, al final es muy individual, depende de las preferencias y los gustos de cada uno, pero considero que tener un pequeño gimnasio en casa, no vamos a montar algo con máquinas, con poleas, con por ejemplo un montón de cosas diferentes, bueno, pues no hace falta montar algo de ese tipo, pero sí que es cierto que montando un pequeño espacio con el cual podemos sacar entrenamientos esporádicos o sencillamente entrenamos siempre ahí porque nos gusta hacerlo así de esa manera, es una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestra vida. Así que lo dicho, os dejo el enlace a mi web, ivyamazares.com, donde recomiendo ese material que yo utilizo y personalmente recomiendo. También el enlace a mi newsletter en lifters.es, en la que cada semana comparto cómo voy entrenando, cómo voy haciendo cambios, tips, trucos. También de vez en cuando voy regalando ciertos recursos por tiempo limitado para los suscriptores, por todo el apoyo que me dais al suscribiros a esa publicación semanal. Y lo dicho, nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero que, como digo, hayáis empezado el año con ganas de superar vuestros objetivos, con ganas de alcanzar esas metas que os habéis propuesto. Y yo, por mi parte, cada semana estaré aquí en Café y Hierros, en este podcast, charlando acerca de entrenamiento, de recomposición corporal, de nutrición flexible y de hábitos para vivir más y mejor. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana. ¡Chao!